Queridos oyentes, sean muy bienvenidos. Hoy les comparto una historia de respeto, silencios y descubrimientos inesperados. Conocerán a Marisol Cortés, una joven de 19 años, huérfana, entregada a su destino por unos tíos lejanos que solo la ven como una carga. Y también a don Rodrigo Montero, poderoso hacendado de Michoacán, viudo desde hace más de una década, hombre de disciplina y riqueza, pero atrapado en una soledad tan predecible como las estaciones del campo. En la imponente hacienda Valle Sereno, sus caminos se cruzan a través de un matrimonio arreglado. Rodrigo no busca romance, solo orden y una compañía discreta. Marisol, en cambio, guarda en su mirada la timidez del miedo y en su pecho la pregunta silenciosa sobre lo que vendrá. Y entonces ocurre la escena que lo cambia todo. Un gesto inesperado, más humano que cualquier promesa, abre la puerta a una nueva manera de convivir. ¿Es posible transformar un acuerdo frío en un lazo verdadero? ¿Hasta dónde puede florecer la dignidad cuando alguien, por fin, ofrece un espacio para existir? Gracias a todos los que comentan y comparten estas historias. Suscríbanse, activen la campanita y acompáñenos en las próximas emociones. Y ahora cuéntenme, ¿nos escuchan desde la cocina, el sofá o de camino a casa? Respiren hondo. Nuestra historia empieza ahora. Entre los vastos paisajes de Michoacán, donde el silencio era tan común, como el sonido de los cascos sobre la tierra y el polvo se elevaba con el viento, como si cargara secretos antiguos, vivía don Rodrigo Montero, hacendado respetado, viudo desde hace más de una década, dueño de tierras que se extendían más allá de lo que los ojos podían alcanzar. La hacienda Valle Sereno era conocida en toda la región, no solo por su extensión, sino por la sobriedad con la que su dueño la administraba. La muerte de su esposa, Carmela, ocurrida años atrás, debido a complicaciones en el parto de su segundo hijo, que tampoco sobrevivió, había cerrado para él cualquier posibilidad de nuevo comienzo emocional. Crió a su hija mayor, Lucía, con disciplina y rectitud y administraba los negocios con mano firme. Era conocido en la región no solo por su riqueza, sino por su reserva emocional, su seriedad y la ausencia de cualquier rumor que involucrara su nombre. A los 52 años, don Rodrigo se había convertido en una figura respetada pero distante, un hombre cuya rutina era tan predecible como las estaciones. Cada mañana recorría los campos a caballo, supervisaba a los trabajadores, revisaba las cuentas en su despacho y cenaba en soledad, con la única compañía ocasional de su hija, quien a sus 22 años comenzaba a manifestar su interés por independizarse. La idea de un segundo matrimonio nunca lo había entusiasmado, pero la vida en la hacienda exigía una presencia en la casa, alguien que pudiera encargarse de los detalles del hogar y también ofrecer compañía discreta para sus últimos años. No buscaba romance, solo quería orden, estabilidad y cierto alivio contra el peso del silencio nocturno. Así, por medio de un arreglo sugerido por conocidos del pueblo vecino de Santa Clara, concertó matrimonio con una joven de 19 años llamada Marisol Cortés, huérfana criada por una familia de tíos lejanos y sin muchos recursos, quienes vieron en el matrimonio la oportunidad de un destino seguro para la sobrina. ¿Estás seguro, papá?, le había preguntado Lucía cuando le comunicó su decisión. No necesitas hacer esto. Podemos contratar a alguien que se encargue de la casa. Don Rodrigo, sentado detrás del escritorio de caoba que había pertenecido a su padre, observó a su hija con serenidad. No es solo por la casa, Lucía, es también por lo que vendrá. Tú pronto te irás, formarás tu propia familia, y yo necesito cierto orden en mi vida. Pero, ¿una esposa tan joven? ¿No crees que hablarán en el pueblo? Siempre hablan, hija. Si me preocupara por eso, no habría construido lo que tenemos. Además, es un arreglo conveniente para todos. La muchacha tendrá un hogar respetable y yo, dudó un instante, compañía. Los preparativos para la boda fueron sencillos. Don Rodrigo no quiso ceremonia ostentosa,
Solo un acto civil y una pequeña recepción en la hacienda para los pocos invitados, principalmente trabajadores de confianza y algunos vecinos hacendados. No conocía a la joven Marisol personalmente. Todo había sido arreglado a través de intermediarios. Le habían asegurado que era educada, tranquila y de buenas costumbres. Exactamente lo que necesita la hacienda, había comentado doña Dolores, la anciana que había puesto en contacto a ambas familias. Una jovencita que sepa su lugar y no cause problemas. Y así fue como, en una mañana fresca de noviembre, don Rodrigo se encontró esperando la llegada de su futura esposa. Había ordenado preparar la habitación principal, la que no utilizaba desde la partida de Carmela. Nuevas cortinas, nuevas sábanas, un tocador con espejo para la joven. No era un hombre de gestos románticos, pero entendía el deber de ofrecer comodidad y respeto. Los trabajadores de la hacienda observaban con curiosidad los preparativos. Para muchos era extraño ver al patrón, siempre tan austero, preocupándose por detalles como flores frescas en la entrada o la limpieza especial del salón principal. «El patrón está nervioso», comentaban en susurros. Nunca lo había visto revisar 3 veces la misma cosa. A media mañana, el sonido de un carruaje anunció la llegada. Don Rodrigo, vestido con su mejor traje, salió al porche de la casa grande. El polvo del camino se elevaba tras las ruedas, y cuando finalmente el vehículo se detuvo, hubo un momento de suspensión, como si el tiempo contuviera la respiración. La puerta se abrió y apareció primero un anciano, el tío de Marisol, quien ayudó a descender a una figura pequeña, envuelta en un vestido sencillo color perla. La joven tenía el cabello negro recogido con severidad, el rostro pálido y la mirada baja. Don Rodrigo avanzó para recibirlos, extendiendo su mano con formalidad. «Bienvenidos a Valle Sereno», dijo, con su voz grave y pausada. «Es un honor recibirlos en mi casa». El tío, un hombre de gesto áspero, asintió sin mucha ceremonia. «Don Rodrigo, le presento a mi sobrina Marisol Cortés». La joven hizo una leve reverencia, sin levantar los ojos. «Es un honor, señor», murmuró, con una voz apenas audible. Don Rodrigo observó a la muchacha con atención. Era más pequeña y frágil de lo que había imaginado. Tenía las manos delgadas, los hombros estrechos, y algo en su postura hablaba de una timidez que rayaba en el miedo. Por un instante sintió una punzada de duda. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿No sería este arreglo demasiado severo para alguien tan joven? Pero el momento pasó, y con un gesto indicó el camino hacia la casa. «Adelante, por favor. Deben estar cansados del viaje». La ceremonia civil se realizó esa misma tarde, en presencia de los familiares de Marisol y algunos testigos de la hacienda. Fue breve, solemne, sin celebraciones extravagantes. Don Rodrigo firmó los documentos con la misma determinación con que firmaba contratos de negocios. Marisol, a su lado, parecía una pequeña muñeca de porcelana, frágil y silenciosa. Después hubo una comida para los pocos invitados. La conversación fluyó principalmente entre los hombres, mientras las mujeres observaban a la nueva señora de Valle Sereno con curiosidad apenas disimulada. Marisol apenas probó bocado, respondiendo con monosílabos a las preguntas que le dirigían. Cuando el sol comenzó a descender, los invitados se retiraron. Los familiares de Marisol fueron los primeros en despedirse, con la prisa de quien ha completado una transacción. La tía, una mujer de rostro severo, abrazó a la joven con cierta rigidez. «Compórtate como corresponde», le susurró al oído. «No nos avergüences». Y así, antes de que las estrellas aparecieran en el cielo, Marisol Cortés se convirtió en la señora de Valle Sereno, esposa de don Rodrigo Montero, dueña de una hacienda que la intimidaba por su tamaño y seriedad. Cuando el último carruaje abandonó la propiedad, don Rodrigo se volvió hacia ella. «Ven», dijo simplemente, «te mostraré tu nueva casa». La hacienda era inmensa, con corredores largos, habitaciones espaciosas y muebles antiguos que hablaban de generaciones de riqueza y tradición. Marisol seguía a don Rodrigo en silencio.
tratando de memorizar los pasillos, las puertas, los nombres de los sirvientes que les hacían reverencias a su paso. Su mente era un torbellino de preocupaciones. ¿Qué se esperaba de ella? ¿Cómo debía comportarse? ¿Agradaría a su esposo? Pero más que nada, ¿qué ocurriría cuando llegara la noche? Esa pregunta la atormentaba desde que le habían comunicado su matrimonio. Nadie le había explicado claramente lo que sucedería. Solo había recibido insinuaciones y miradas significativas de su tía, advertencias veladas sobre sus deberes como esposa. La habitación principal, al final de un corredor, era espaciosa y estaba decorada con sobriedad elegante. Una cama amplia dominaba el espacio, con dosel de madera tallada y sábanas blancas impecables. «Esta será nuestra habitación», dijo don Rodrigo con un tono neutral. «He hecho que preparen un tocador para ti. Tus cosas ya han sido colocadas en el armario». Marisol asintió, sin atreverse a mirar directamente la cama. «Gracias, señor», murmuró. «Puedes llamarme Rodrigo», respondió él con cierta incomodidad. «Después de todo, ahora eres mi esposa». La palabra esposa flotó entre ellos como algo extraño, ajeno. Ninguno parecía saber qué hacer con ella. «Te dejaré para que te acomodes», continuó él tras un silencio. «Cenaremos en 1 hora, si te parece bien». Y con eso salió de la habitación, dejando a Marisol sola con sus pensamientos y sus miedos. La joven se sentó al borde de la cama, sintiendo el peso de su nueva realidad. Había pasado de ser una huérfana mantenida por caridad a convertirse en la esposa de uno de los hombres más poderosos de la región. Debería sentirse afortunada, se decía. Muchas chicas en su situación habrían dado lo que fuera por esta oportunidad. Sin embargo, lo único que sentía era un nudo en el estómago y un temblor en las manos que no podía controlar. La cena transcurrió en silencio incómodo. Don Rodrigo intentó algunas preguntas corteses sobre los intereses de Marisol, su educación, sus gustos. Ella respondió con frases breves, cuidadosamente construidas para no revelar demasiado ni parecer desagradecida. «Me gusta la lectura», mencionó en algún momento para inmediatamente arrepentirse, temiendo haber dicho algo inapropiado. Pero don Rodrigo pareció complacido. «Tenemos una biblioteca bastante completa», comentó, «aunque hace años que nadie la utiliza realmente. Mi difunta esposa era aficionada a los libros». La mención de la primera esposa cayó como una sombra entre ellos. Marisol bajó la mirada hacia su plato, sintiendo el peso de una comparación que ni siquiera conocía. ¿Cómo había sido Carmela? ¿Qué esperaba don Rodrigo de ella, Marisol, en comparación? Y más importante aún, cómo debía comportarse para no decepcionarlo. Cuando la cena terminó, un nuevo silencio, más denso, se instaló entre ellos. Era el momento que Marisol había temido durante todo el día. Don Rodrigo se levantó con calma. «Ha sido un día largo», dijo. «Debes estar cansada». Ella asintió sin confiar en su voz. «Te acompañaré a la habitación», continuó él. Y así, lado a lado, pero separados por un abismo de incertidumbre, ambos caminaron por los corredores de la hacienda hacia la habitación principal, donde la noche los esperaba con sus silencios y sus secretos. La habitación parecía más grande ahora, más intimidante con las sombras que proyectaban las velas. Don Rodrigo cerró la puerta tras ellos y el suave clic del pestillo resonó como un trueno en los oídos de Marisol. Ella permaneció inmóvil en el centro de la habitación, como una pequeña estatua de sal, incapaz de moverse o hablar. El silencio se extendió entre ambos, denso y cargado de expectativas no pronunciadas. Don Rodrigo observó a su joven esposa. En la luz de las velas, su figura parecía aún más frágil, más vulnerable. Notó sus manos entrelazadas con fuerza, sus hombros tensos, la manera en que evitaba mirar hacia la cama. Algo en esa imagen lo incomodó profundamente. Se acercó con un gesto educado, sin prisa y sin imposición, pero al dar el primer paso, notó que Marisol se estremeció. Literalmente, un escalofrío involuntario recorrió su cuerpo, como si el simple gesto de aproximación fuera una amenaza. Don Rodrigo retrocedió inmediatamente, confundido. No había hecho nada incorrecto, al menos no conscientemente.
Pero aquella reacción le dijo más que cualquier palabra. «Marisol», dijo en voz baja, «¿estás bien?». Ella levantó el rostro apenas un instante, lo suficiente para que él pudiera ver el miedo en sus ojos, un miedo desnudo y primario. «Lo siento, señor». «Rodrigo», murmuró con voz temblorosa. «No quise...». «No te disculpes», la interrumpió él, manteniéndose a distancia. «No has hecho nada malo». Hubo otro silencio, cargado de una tensión diferente. Don Rodrigo se pasó una mano por el cabello entrecano, buscando las palabras adecuadas. Era un hombre de pocas palabras en general, acostumbrado a dar órdenes, no a indagar en sentimientos. Pero algo en la fragilidad de Marisol despertó en él un instinto de protección que creía olvidado. «Marisol», dijo finalmente, «quiero que entiendas algo. Este matrimonio es un arreglo, sí, pero no pretendo nada que te cause incomodidad o...». Dudó, buscando la palabra correcta. «O temor». Ella levantó la mirada, sorprendida. Sus grandes ojos oscuros brillaban con lágrimas contenidas. «Pero soy su esposa», murmuró. «Es mi deber». No pudo terminar la frase. En los minutos que siguieron, ella, con voz temblorosa, con el rostro escondido entre las manos, reveló no saber lo que se esperaba de ella. No con detalles, pero con una vergüenza tan profunda que don Rodrigo comprendió de inmediato, algo que lo desarmó por completo. Marisol nunca había conocido cariño, ni afecto, ni toque respetuoso. Era así, virgen, pero más que eso, inocente emocionalmente, sin referencias, sin defensas. Esa fue la primera revelación emocional real de la historia. En aquel instante, don Rodrigo vio frente a él no una esposa ni una mujer, sino una niña moldeada por el miedo y la sumisión. No hubo exigencia ni demanda, solo un gesto de él. Caminó hacia el armario, tomó una manta y una almohada. «Esta noche dormiré en mi despacho», dijo con calma. «Tú puedes descansar aquí. Mañana hablaremos con más tranquilidad». La sorpresa en el rostro de Marisol fue evidente. Se quedó mirándolo incrédula, como si esperara que en cualquier momento él cambiara de opinión, revelara que era una broma cruel. Pero don Rodrigo simplemente se dirigió a la puerta. «Descansa bien, Marisol», dijo antes de salir. «Y no temas. ¿Estás segura aquí?». Esa noche, recostado en el incómodo sofá de su despacho, don Rodrigo reflexionó largamente sobre lo ocurrido. Por primera vez en años, se sintió pequeño ante alguien frágil, y eso lo tocó de un modo que ni el luto había logrado hacer. Pensó en Carmela, en cómo había sido su matrimonio, respetuoso, cordial, pero nunca apasionado. Se habían casado jóvenes, como dictaba la costumbre, y habían crecido juntos, como compañeros más que como amantes. Su muerte lo había dejado vacío, pero no destrozado. Ahora, frente a la vulnerabilidad de Marisol, sentía algo diferente, más profundo. Una responsabilidad que iba más allá del deber. No podía simplemente tratarla como una esposa por contrato. Tenía que encontrar una manera de construir algo que fuera, al menos, digno para ambos. A la mañana siguiente, don Rodrigo despertó con el cuello adolorido y una determinación renovada. Se vistió con cuidado y, tras dudar un momento, escribió una breve nota en un papel que dejó sobre la mesa del comedor. «Buenos días, Marisol. He salido a revisar los campos. Siéntete libre de explorar la hacienda. El desayuno estará servido cuando lo desees. R». Era un pequeño gesto, pero sentía que era importante establecer desde el principio que Marisol no estaba prisionera, que tenía libertad en lo que ahora era su hogar. Pasó la mañana recorriendo los campos, supervisando el trabajo de los peones con menos atención que de costumbre. Su mente volvía constantemente a la hacienda, a la joven que ahora era legalmente su esposa. ¿Estaría más tranquila hoy? ¿Habría dormido bien? ¿Encontraría su nota? Preguntas que nunca se había hecho sobre otra persona en años. Al mediodía regresó a la casa. Encontró a Marisol en la sala principal, sentada junto a la ventana con un libro en las manos. Vestía un sencillo vestido azul claro, y su cabello, ahora suelto en una trenza lateral, le daba un aspecto menos severo que el día anterior.
Al verlo, se levantó inmediatamente dejando el libro a un lado. «Buenos días, Rodrigo», dijo con voz suave pero más firme que la noche anterior. «¿Cómo estuvo su recorrido por los campos?» Don Rodrigo se sorprendió por la pregunta. Era una simple cortesía, pero el hecho de que ella hubiera tomado la iniciativa de hablar primero era un pequeño cambio significativo. «Bien, gracias», respondió quitándose el sombrero. «Veo que encontraste la biblioteca». Ella asintió, con un destello de algo que podría haber sido entusiasmo en sus ojos. «Seguí su nota. Gracias por escribirla. Encontré la biblioteca por casualidad. Espero no haber tomado algo que no debía. Todos los libros están a tu disposición», respondió él con gentileza. «Como te dije anoche, nadie los usa realmente desde hace años». Hubo un momento de silencio, pero esta vez no fue incómodo, sino expectante. Don Rodrigo tomó asiento frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa. «Marisol», comenzó escogiendo cuidadosamente sus palabras, «quiero que sepas que entiendo lo difícil que debe ser esta situación para ti. No nos conocemos y sin embargo estamos unidos por un compromiso legal y social. Pero quiero que entiendas algo. No espero nada que tú no estés dispuesta a dar libremente». Ella lo miró con sorpresa y quizás un atisbo de confusión. En su mundo las expectativas siempre habían sido claras y rigurosas. Obedecer, servir, agradar. La idea de tener voz propia, de que sus deseos fueran considerados, era completamente ajena a su experiencia. No entiendo», admitió finalmente. «¿Qué se supone que debo hacer entonces?» Don Rodrigo reflexionó un momento. «Para empezar, puedes dejar de temerme», dijo con una sonrisa leve. «No soy un ogro, aunque mi hija Lucía a veces opine lo contrario. Segundo, puedes considerar esta casa como tuya, no como un lugar donde estás de visita. Y tercero», hizo una pausa, «podemos conocernos lentamente, sin presiones, como dos personas que tienen la oportunidad de construir algo, sea lo que sea, basado en el respeto mutuo». Marisol lo observó con atención, como si buscara alguna trampa oculta en sus palabras. Pero solo encontró sinceridad en aquellos ojos cansados, pero amables. «No sé si sabré hacerlo», confesó. Nunca he tenido mucha libertad para decidir». «Entonces aprenderemos juntos», respondió él. «Yo tampoco soy experto en estas cuestiones. He vivido solo por mucho tiempo». Esa conversación marcó el inicio de algo nuevo entre ellos. No fue inmediato, ni dramático. Fue un cambio sutil, como la transición entre estaciones, casi imperceptible en el día a día, pero innegable con el tiempo. En los días siguientes, la relación entre ellos fue de una delicadeza no planeada. Don Rodrigo comenzó a saludarla con más suavidad. Continuó dejando pequeñas notas en el aparador cuando salía temprano. Le ofrecía libros que pensaba podrían interesarle. Sugería paseos por los jardines de la hacienda, respetaba sus espacios y sus silencios. Marisol, desconfiada al principio, comenzó a percibir que no había amenaza. Con el tiempo sus silencios dejaron de ser miedo, se convirtieron en escucha. Y los silencios de él pasaron a ser presencia. Una tarde, mientras tomaban té en la terraza, observando el atardecer sobre los campos de maíz, don Rodrigo notó un cambio en Marisol. Había color en sus mejillas, una nueva firmeza en su postura, y ocasionalmente, cuando creía que él no la observaba, la sorprendía sonriendo levemente mientras contemplaba el paisaje. «¿Puedo preguntarte algo, Marisol?», dijo de repente. Ella se volvió hacia él expectante. «Por supuesto. ¿Eres feliz aquí?». La pregunta la tomó por sorpresa. Reflexionó un momento, con la taza de té entre sus manos delicadas. «No sé si feliz es la palabra correcta», respondió finalmente con honestidad. «Pero me siento a salvo. Y eso, para mí, es mucho». Don Rodrigo asintió, comprendiendo el peso de esa confesión. Para alguien que había vivido en constante incertidumbre y miedo, la seguridad era un tesoro invaluable. «Me alegra escuchar eso», dijo simplemente. Y en ese intercambio sencillo, ambos reconocieron que algo estaba cambiando entre ellos. No era amor, no todavía.
Quizás nunca lo sería en el sentido convencional, pero era respeto, era consideración, era el reconocimiento mutuo de dos almas que por circunstancias muy diferentes habían llegado a compartir un espacio y un tiempo. Esa noche, don Rodrigo volvió a dormir en su despacho, como lo había hecho cada noche desde su boda. Pero antes de retirarse, cuando se despidió de Marisol en el pasillo, ella, en un gesto que lo sorprendió, extendió su mano y rozó brevemente la suya. «Gracias», murmuró, «por todo». Fue apenas un roce, un contacto fugaz, pero para ambos significó un mundo de diferencia. Era el primer toque voluntario que ella iniciaba, la primera vez que cruzaba el abismo físico entre ellos por decisión propia. Don Rodrigo sintió un calor extraño en el pecho, una emoción que creía olvidada. Esa noche, mientras contemplaba el techo de su despacho, pensó que quizás, solo quizás, este matrimonio arreglado podría convertirse en algo más que un contrato. No sabía exactamente en qué, pero por primera vez en años sentía curiosidad por el futuro. Los días en Valle Sereno fueron adquiriendo un ritmo propio, una cadencia que Marisol empezaba a reconocer y anticipar. Las mañanas comenzaban temprano, con don Rodrigo saliendo al amanecer para supervisar los trabajos del campo, dejando siempre una nota en el aparador para ella. A veces era solo un «Buenos días, Marisol». Otras veces mencionaba dónde estaría durante el día o sugería algún rincón de la hacienda que ella aún no había explorado. Esas pequeñas notas se convirtieron en anclajes para Marisol, en recordatorios de que por primera vez en su vida alguien pensaba en ella como persona, no como carga. Las mañanas eran suyas para explorar la casa, conversar con el personal de servicio, que gradualmente dejó de tratarla con la distancia inicial y comenzó a respetarla como la verdadera señora de la hacienda o para perderse entre los libros de la biblioteca. Al mediodía, don Rodrigo regresaba para almorzar. Esas comidas, inicialmente silenciosas y tensas, fueron volviéndose espacios de conversación pausada. Él le contaba sobre los trabajos en los campos, las decisiones que había tomado, los problemas resueltos. Ella poco a poco se animaba a hacer preguntas, a mostrar interés. No era una conversación apasionada, pero tenía la calidez de lo genuino, de lo que crece sin presiones. 2 semanas después de la boda, ocurrió algo que cambiaría sutilmente la dinámica entre ellos. Marisol, que había pasado la mañana explorando los jardines, regresó a la casa con un ramo de flores silvestres. Sin pensarlo demasiado, las colocó en un jarrón sobre la mesa del comedor. Cuando don Rodrigo llegó para el almuerzo y vio las flores, se detuvo en seco. Su rostro, habitualmente sereno, mostró una emoción que Marisol no supo identificar. «¿Sucede algo?», preguntó ella, temiendo haber cometido algún error. Él tardó un momento en responder, con los ojos fijos en las flores. «Carmela solía hacer eso», dijo finalmente, «recoger flores silvestres para la mesa. Hace muchos años que no veía...». No terminó la frase, pero no era necesario. Marisol sintió una punzada de inquietud. «Lo siento», dijo inmediatamente. «No sabía. ¿Puedo quitarlas si...?» «No», la interrumpió él con suavidad. «No las quites. Es agradable verlas de nuevo». Se sentó a la mesa con un gesto que parecía más cansado que de costumbre. «Perdóname, Marisol. No pretendía incomodarte. Es solo que hay recuerdos que aparecen cuando menos lo esperas». Ella asintió, comprendiendo. «¿La extraña mucho?», se atrevió a preguntar, sorprendida de su propia audacia. Don Rodrigo reflexionó un momento. «La extraño como se extraña una época, un tiempo que fue bueno y que ya no volverá», respondió con honestidad. «Carmela y yo crecimos juntos, compartimos muchos años, pero nuestro matrimonio fue...». Buscó la palabra adecuada. «Tranquilo, nos respetábamos, nos queríamos a nuestra manera, pero no fue una gran pasión. Quizás por eso su pérdida, aunque dolorosa, no me destruyó como podría haberlo hecho». Era la primera vez que hablaba tan abiertamente sobre su primer matrimonio y Marisol valoró la confianza implícita en esa confesión. «Mi tía solía decir que el amor es para los poemas, no para la vida real»,
comentó ella, recordando las duras palabras que había escuchado tantas veces. Don Rodrigo sonrió levemente. Tu tía y yo habríamos estado de acuerdo en muchas cosas, me parece. Pero con los años he aprendido que hay muchas formas de querer, Marisol. No todas son como en las novelas, pero todas pueden tener su valor. Esa conversación abrió una nueva dimensión en su relación. Por primera vez, hablaban no como extraños unidos por un contrato, sino como dos personas compartiendo experiencias y reflexiones. Era un pequeño paso, pero significativo. Esa tarde, cuando Marisol regresó a la biblioteca para continuar la lectura de una novela que había comenzado días atrás, se encontró con una sorpresa. Sobre la mesa donde solía sentarse había un libro nuevo con una pequeña nota encima. Pensé que podrías disfrutar este. Era uno de los favoritos de mi madre. El libro era una edición bellamente encuadernada de poemas de Sor Juana Inés de la Cruz. Marisol lo tomó con reverencia, conmovida por el gesto. No era solo un libro, era una invitación, una forma de decirle que tenía permiso para formar parte de la historia de la familia, para conectarse con las mujeres que habían habitado la hacienda antes que ella. Las semanas siguientes trajeron consigo pequeños cambios que fueron tejiendo una nueva normalidad. Don Rodrigo empezó a invitar a Marisol a acompañarlo en sus recorridos vespertinos por la propiedad. Montados a caballo, ella en una yegua mansa que él había elegido especialmente para ella, recorrían los límites de Valle Sereno mientras el sol comenzaba a descender. Él le mostraba los campos de cultivo, le explicaba los ciclos de siembra y cosecha, le contaba la historia de cada parcela. Marisol escuchaba con genuino interés, absorbiendo conocimientos que nadie antes se había molestado en compartir con ella. Una tarde, mientras regresaban de uno de esos paseos, se cruzaron con Lucía, la hija de don Rodrigo, que regresaba de visitar a unos amigos en el pueblo. La joven, hermosa y altiva, observó a Marisol con una mezcla de curiosidad y recelo apenas disimulado. «Padre», saludó desmontando con elegancia. «No esperaba verte por este camino a esta hora». Estaba mostrándole a Marisol la nueva acequia del sector este, explicó don Rodrigo, ayudando a su esposa a desmontar. «Marisol, ya conoces a mi hija, Lucía». Las dos mujeres se saludaron con educada reserva. Marisol, consciente de la diferencia de apenas 3 años entre ellas, se sentía incómoda en el rol de madrastra. Lucía, por su parte, no hacía ningún esfuerzo por disimular su escepticismo ante este matrimonio que consideraba, como mínimo, peculiar. «¿Y cómo encuentra usted la vida en Valle Sereno, señora?», preguntó Lucía con un tono que rozaba la condescendencia. «Debe ser muy diferente a lo que estaba acostumbrada». «Es un lugar hermoso», respondió Marisol con sinceridad. «Y tu padre ha sido muy amable al mostrármelo». «Mi padre siempre ha sido un hombre generoso», dijo Lucía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Aunque a veces su generosidad lo lleva a decisiones impulsivas». Don Rodrigo carraspeó, incómodo con el rumbo que tomaba la conversación. «Lucía, ¿te quedarás a cenar con nosotros?» «Lo siento, padre, pero prometí a los Vargas que regresaría para la cena. Están organizando un pequeño baile y no puedo faltar». Se volvió hacia Marisol. «Quizás en otra ocasión podamos conocernos mejor, señora. Estoy segura de que debe tener muchas historias interesantes». La indirecta no pasó desapercibida para ninguno de los presentes. Marisol sintió el calor subirle a las mejillas, pero mantuvo la compostura. «Será un placer, Lucía. Espero que disfrutes tu baile». Cuando la joven se alejó, don Rodrigo suspiró. «Discúlpala, Marisol». «Lucía puede ser difícil a veces. Necesita tiempo para adaptarse a los cambios». «Lo entiendo», respondió ella con suavidad. «Es natural que sea protectora contigo. Eres su padre». Don Rodrigo la miró con una mezcla de sorpresa y aprecio. «Eres generosa al verlo así». «Muchas gracias». Esa noche, durante la cena, don Rodrigo pareció más pensativo que de costumbre. Marisol respetó su silencio, concentrándose en su plato. Finalmente él habló. «Estaba pensando, Marisol,
que quizás te gustaría hacer algunos cambios en la casa. Ella levantó la mirada sorprendida. ¿Cambios? Sí, la decoración, los muebles. Todo ha estado igual desde que Carmela falleció. Quizás sea hora de renovar algunas cosas, traer algo de aire fresco. Era una oferta significativa, mucho más de lo que parecía superficialmente. Le estaba dando permiso para dejar su huella en la casa, para transformar Valle Sereno de un espacio donde estaba alojada a un lugar que también le perteneciera. No sabría por dónde empezar, admitió ella. Nunca he decorado nada. Podrías comenzar con algo pequeño, sugirió él. Tal vez la sala de estar o el jardín interior, lo que te haga sentir más cómoda. Marisol reflexionó un momento. La biblioteca, dijo finalmente. Me gustaría empezar por la biblioteca. Don Rodrigo asintió con una leve sonrisa. La biblioteca será entonces. Al día siguiente, mientras don Rodrigo atendía asuntos en el pueblo, Marisol se dirigió a la biblioteca con renovada determinación. Era una habitación amplia, con estanterías que llegaban hasta el techo, repletas de libros antiguos y nuevos. Pero el espacio estaba desordenado, con volúmenes apilados sin criterio aparente, polvo acumulado en los rincones, y muebles dispuestos sin consideración a la luz o la comodidad. Durante horas observó el espacio, imaginando cómo podría transformarlo. Finalmente llamó a Dolores, el ama de llaves, una mujer mayor que había servido a la familia Montero desde antes del nacimiento de Lucía. Doña Dolores, dijo Marisol, con una firmeza en su voz que sorprendió incluso a ella misma. Necesito ayuda para reorganizar esta habitación. La anciana la miró con curiosidad. Era la primera vez que la joven señora tomaba una iniciativa así. Por supuesto, señora. ¿Qué tiene en mente? Primero necesitamos limpiar a fondo. Luego quiero catalogar todos los libros y organizarlos de una manera lógica. Y finalmente me gustaría reubicar los muebles para aprovechar mejor la luz natural. Dolores asintió, con un destello de aprobación en sus ojos cansados. Mandaré a traer ayuda de inmediato, señora. Durante los días siguientes, la biblioteca se convirtió en el centro de actividad de la hacienda. Bajo la dirección cada vez más segura de Marisol, los sirvientes limpiaron cada rincón, sacudieron cada libro, pulieron cada superficie. Ella misma, con las mangas arremangadas y el cabello recogido en una trenza simple, se dedicó a examinar cada volumen, decidiendo cómo organizarlos. Don Rodrigo observaba el proceso con una mezcla de sorpresa y admiración. Cada tarde, al regresar de sus labores, pasaba por la biblioteca para ver los avances. Nunca interfería, nunca cuestionaba las decisiones de Marisol. Simplemente observaba. A veces ofrecía alguna información sobre la procedencia de ciertos libros y se retiraba con una sonrisa discreta. Una tarde, mientras Marisol estaba absorta en la clasificación de una colección de novelas francesas, don Rodrigo entró silenciosamente a la biblioteca. La observó por unos minutos, notando el cambio en su postura, en su expresión. Había una nueva seguridad en sus movimientos, una concentración que iluminaba su rostro de una manera que él nunca había visto antes. «Es increíble lo que has logrado», dijo finalmente. Marisol se sobresaltó ligeramente, pero sonrió al verlo. «Aún falta mucho», respondió mirando alrededor. «Pero creo que va tomando forma. No me refería solo a la biblioteca», aclaró él acercándose. «Hablaba de ti». «Has cambiado, Marisol. Hay una luz en ti que no estaba ahí cuando llegaste». Ella bajó la mirada, repentinamente consciente de sí misma. «Es este lugar», dijo en voz baja. «Valle Sereno. Me ha dado algo que nunca tuve antes». «¿Y qué es eso?», preguntó él, genuinamente interesado. Marisol lo miró directamente a los ojos, con una sinceridad desarmante. «Espacio para existir», respondió, «para respirar, para descubrir quién soy cuando nadie me está diciendo lo que debo ser». Don Rodrigo sintió una emoción extraña ante esas palabras, una mezcla de orgullo, ternura y algo más profundo que no podía nombrar. «Me alegra escuchar eso», dijo simplemente,
pero sus ojos comunicaban mucho más. Se quedó un rato más, ayudándola a organizar algunos libros en los estantes superiores que ella no alcanzaba. Trabajaron en silencio, pero era un silencio cómodo, de complicidad. Cuando finalmente él se retiró para atender otros asuntos, Marisol se quedó mirando la puerta por donde había salido, con una sensación nueva en el pecho, un calor que no era miedo ni ansiedad, sino algo mucho más dulce y aterrador a la vez. Esa noche, durante la cena, don Rodrigo le entregó un pequeño paquete envuelto en papel simple. Un pequeño regalo, dijo con cierta timidez impropia de su carácter habitualmente seguro. Para la biblioteca. Marisol desenvolvió el paquete con cuidado. Era un libro, pero no uno antiguo como los de la colección familiar. Era nuevo, recién publicado según indicaba la fecha en la primera página. Una novela de una autora contemporánea, conocida por sus historias de mujeres que desafían las convenciones de su tiempo. Lo vi en la librería del pueblo y pensé en ti, explicó él. El librero dice que está causando bastante revuelo entre las damas de la capital. Marisol acarició la cubierta del libro, profundamente conmovida por el gesto. No era solo un objeto, era un reconocimiento de sus intereses, de su intelecto, de su derecho a participar del mundo de las ideas. Gracias, dijo, con la voz ligeramente quebrada por la emoción. Es perfecto. Esa noche, cuando se despidieron en el pasillo como ya era costumbre, Marisol, en un impulso, se acercó y depositó un beso suave en la mejilla de don Rodrigo. Fue apenas un roce, un gesto fugaz, pero ambos lo sintieron como un terremoto silencioso que reacomodaba el terreno bajo sus pies. «Buenas noches, Rodrigo», murmuró ella antes de entrar rápidamente a su habitación sin esperar respuesta. Don Rodrigo se quedó inmóvil en el pasillo, con la mano tocando inconscientemente el lugar donde los labios de ella habían estado. Por primera vez desde su boda se preguntó si debería seguir durmiendo en el despacho, y por primera vez no tuvo una respuesta clara. La transformación de la biblioteca de Valle Sereno avanzaba a paso firme bajo la dirección cada vez más segura de Marisol. Lo que había comenzado como un simple proyecto de reorganización se había convertido en la segunda gran reviravolta emocional de la historia. En semanas, ella no solo había limpiado y catalogado los volúmenes antiguos, sino que había redescubierto su propia pasión por la lectura, escondida desde la infancia. La biblioteca, antes un espacio polvoriento y olvidado, comenzaba a cobrar nueva vida. Las pesadas cortinas que bloqueaban la luz fueron reemplazadas por otras más ligeras que permitían el paso del sol. Los sillones fueron reubicados cerca de las ventanas, creando rincones perfectos para la lectura. Las estanterías, ahora organizadas por temas y autores, mostraban la impresionante colección acumulada por generaciones de la familia Montero. Pero lo más sorprendente para quienes conocían la hacienda no era el cambio en el espacio, sino el cambio en Marisol. La joven tímida y asustada que había llegado un mes atrás parecía transformarse día a día. Su postura era más erguida, su voz más firme, su mirada más directa. Pasaba horas en la biblioteca, absorbiendo conocimientos que le habían sido negados en su vida anterior. Historia, literatura, ciencias, filosofía. Devoraba libros como si con cada página llenara un vacío interior que había estado ahí desde siempre. Don Rodrigo la observaba con una mezcla de admiración y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. Cada tarde, al regresar de sus labores en el campo, pasaba por la biblioteca. A veces la encontraba en una escalera, colocando libros en los estantes superiores. Otras la veía absorta en la lectura, tan concentrada que ni siquiera notaba su presencia. En esos momentos, él se quedaba en silencio, contemplando la luz del atardecer sobre su rostro, la forma en que sus dedos acariciaban las páginas, la suave sonrisa que aparecía en sus labios cuando algo en el texto la complacía. Una tarde particularmente calurosa, don Rodrigo regresó antes de lo habitual.
Había tenido que resolver un conflicto entre dos trabajadores y, agotado por la tensión, decidió que el resto de los asuntos podían esperar hasta mañana. Al pasar por la biblioteca, escuchó voces. Se detuvo sorprendido. La voz de Marisol era clara, animada, como nunca la había escuchado antes. Se asomó discretamente y lo que vio lo dejó paralizado. Marisol estaba sentada en el suelo, rodeada de niños. Eran los hijos de los trabajadores de la hacienda, 5 o 6 pequeños de diferentes edades, todos mirándola con absoluta atención mientras ella leía en voz alta un cuento, dando diferentes entonaciones a cada personaje, gesticulando con entusiasmo. Era una escena completamente inesperada. Los niños de los trabajadores nunca habían tenido permitido entrar a la casa principal, mucho menos a la biblioteca. Era una regla no escrita, pero firmemente establecida en la hacienda. Y sin embargo, ahí estaban, sentados sobre cojines en el suelo pulido, escuchando embelesados a la joven señora. Don Rodrigo se quedó observando, sin interrumpir. Marisol estaba radiante, viva, de una manera que él nunca había visto. Su rostro expresaba una alegría pura, sin reservas. Sus ojos brillaban, sus manos danzaban en el aire mientras ilustraba las aventuras del cuento. Los niños reían, exclamaban, hacían preguntas que ella respondía con paciencia y calidez. Al terminar el cuento, uno de los niños más pequeños, de apenas 5 o 6 años, se levantó impulsivamente y abrazó a Marisol. Ella lo recibió con naturalidad, devolviéndole el abrazo con ternura. Don Rodrigo sintió un nudo en la garganta. ¿Cuándo fue la última vez que había visto una escena así en Valle Sereno? ¿Cuándo fue la última vez que las risas infantiles habían resonado entre esos muros antiguos? No podía recordarlo. Quizás nunca. En ese momento, una de las criadas que acompañaba a los niños lo vio y su rostro palideció. Rápidamente se acercó a Marisol, susurrándole algo al oído. Marisol levantó la mirada y vio a don Rodrigo en la puerta. Por un instante, el miedo regresó a sus ojos, el temor de haber roto alguna regla, de haber sobrepasado los límites. Pero don Rodrigo simplemente sonrió y se acercó al grupo. «Veo que la biblioteca tiene nuevos visitantes», dijo con un tono deliberadamente ligero. Los niños se tensaron, algunos se pusieron de pie, listos para huir si era necesario. La criada comenzó a disculparse atropelladamente. «Don Rodrigo, fue idea mía, la señora no tiene culpa, yo...» «Fue idea mía», la interrumpió Marisol poniéndose de pie. Había miedo en su voz, pero también determinación. «Yo los invité, Rodrigo. Estaban jugando en el patio trasero y pensé que les gustarían los libros de cuentos que encontré. Si hice mal, asumo toda la responsabilidad». Don Rodrigo miró a los niños, que lo observaban con una mezcla de temor y curiosidad. Luego a Marisol, que sostenía su mirada con valentía, dispuesta a defender su decisión. Y finalmente, a los libros de cuentos desparramados en el suelo, coloridos, gastados por el uso, libros que habían permanecido olvidados en un baúl durante décadas, desde que él mismo era un niño. «¿Te parece que hice mal?», insistió Marisol, interpretando su silencio como desaprobación. Don Rodrigo tardó un momento en responder. Cuando lo hizo, su voz sonaba extrañamente ronca. «No, Marisol, no hiciste mal. De hecho, creo que has hecho lo mejor que se ha hecho en esta biblioteca en muchos años». Se agachó para recoger uno de los libros, un viejo volumen de fábulas ilustradas que reconoció de su propia infancia. Lo abrió con cuidado, pasando las páginas amarillentas. «Este era mi favorito», comentó, mostrando una ilustración de un zorro astuto. «Mi madre me leía de este libro todas las noches». Los niños, al ver que no estaban en problemas, comenzaron a relajarse. Una niña de unos 10 años se aventuró a preguntar: «¿De verdad, patrón, le gustaban los cuentos de animales?». Don Rodrigo sonrió recordando. «Me encantaban, sobre todo los del zorro. Siempre encontraba la manera de salir de los problemas. A mí también me gustan los del zorro», exclamó la niña, olvidando momentáneamente con quién hablaba. Hubo un momento de silencio sorprendido, y luego, para asombro de todos los presentes, don Rodrigo se sentó en el suelo entre los niños, con el libro en las manos.
¿Quieren que les lea uno?, ofreció. Los niños lo miraron boquiabiertos, incapaces de creer lo que estaban escuchando. Marisol, igualmente sorprendida, se sentó lentamente a su lado. «Nos encantaría», dijo con una sonrisa que iluminó toda la habitación. Y así, en una tarde que nadie hubiera podido predecir, don Rodrigo Montero, el severo patrón de Valle Sereno, se encontró sentado en el suelo de su biblioteca, leyendo cuentos a los hijos de sus trabajadores, con su joven esposa a su lado. Leyó con sorprendente entusiasmo, cambiando voces para cada personaje, haciendo gestos exagerados que arrancaban carcajadas a los pequeños. Y mientras leía, algo en él parecía deshacerse, como un nudo que finalmente se afloja después de años de tensión. Cuando terminó el cuento, los niños aplaudieron. La criada, todavía nerviosa pero menos temerosa, anunció que era hora de que regresaran a sus casas. Don Rodrigo se levantó, sacudiéndose el polvo de los pantalones. «Pueden volver mañana, si quieren», dijo sorprendiéndose a sí mismo. «La biblioteca siempre estará abierta para ustedes». Los niños se despidieron con una mezcla de respeto y nueva familiaridad, prometiendo regresar. Cuando todos se fueron, Marisol y don Rodrigo se quedaron solos en la biblioteca, rodeados de libros dispersos y cojines desordenados. «No sabía que eras tan buen narrador», comentó ella, con una sonrisa tímida. «Hacía mucho tiempo que no leía en voz alta», confesó él, «desde que Lucía creció y perdió interés en los cuentos». Se agachó para recoger algunos libros del suelo. «¿Cómo se te ocurrió invitar a los niños?». Marisol se encogió de hombros. «Los vi jugando en el patio, mientras la cocinera preparaba la merienda para los trabajadores. Parecían aburridos. Y yo había encontrado esa caja de libros infantiles mientras reorganizaba el estante del fondo». Se interrumpió, todavía insegura. «¿De verdad no te molesta?». «No, Marisol. Al contrario». Don Rodrigo se acercó a ella con una expresión que ella nunca había visto antes. Había algo casi vulnerable en sus ojos cansados. «Has traído vida a esta casa, vida real. No me había dado cuenta de cuánto la necesitaba hasta verte hoy, con los niños, en esta habitación que siempre fue tan solemne». «Siempre me gustaron los niños», confesó ella. «En casa de mis tíos, a veces cuidaba a los hijos de los vecinos. Era lo único que realmente disfrutaba hacer». Don Rodrigo la observó con atención, como si la viera por primera vez. «¿Te gustaría tener hijos propios algún día?». La pregunta surgió sin planearlo, y apenas salió de sus labios, se arrepintió. Era demasiado íntimo, demasiado presuntuoso considerando la naturaleza de su relación. Pero Marisol no pareció ofenderse. Sus ojos se iluminaron con una emoción genuina. «Más que nada en el mundo», respondió con sinceridad. «Siempre he soñado con tener una familia propia, niños a quienes amar y criar de una manera diferente a como me criaron a mí». Don Rodrigo asintió, comprendiendo el peso de esas palabras. Por un momento, imaginó a Marisol con un niño en brazos, su niño, un hijo de ambos. La imagen lo conmovió profundamente. «Serías una madre maravillosa», dijo con suavidad. Ella bajó la mirada, sonrojada por el cumplido. «Gracias», murmuró. «Viniendo de ti significa mucho». Se quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus pensamientos. Finalmente, don Rodrigo carraspeó rompiendo el hechizo. «Debería revisar algunos papeles antes de la cena», dijo, retomando su tono habitual. «Te veré más tarde». Pero antes de salir de la biblioteca, se detuvo y se volvió hacia ella. «Marisol», dijo, «estoy muy orgulloso de lo que has hecho con este lugar, y estoy agradecido por la forma en que has cambiado las cosas en Valle Sereno». Ella sonrió, una sonrisa plena, sin reservas. «Gracias por permitírmelo», respondió simplemente. Esa noche, durante la cena, hablaron con más libertad que nunca. Don Rodrigo le contó sobre su propia infancia en Valle Sereno, sobre sus padres, sobre las tradiciones de la hacienda. Marisol, a su vez, se animó a compartir algunos recuerdos de su niñez temprana antes de quedar huérfana. Eran recuerdos fragmentados pero luminosos.
Su madre cantándole canciones de cuna, su padre enseñándole a reconocer las estrellas en el cielo nocturno. Fueron pocos años, dijo con cierta tristeza, pero los recuerdo con claridad. Después, en casa de mis tíos, todo fue diferente. ¿Cómo te trataban?, preguntó don Rodrigo, aunque intuía la respuesta por lo poco que ella había revelado sobre su vida anterior. Marisol jugueteó con la servilleta dudando. No eran crueles, dijo finalmente. No me golpeaban ni me dejaban sin comer, pero, la animó él con suavidad. Pero nunca fui parte de la familia. Era una carga, una boca más que alimentar. Me lo recordaban constantemente. Trabajaba más que las criadas, comía menos que todos y nunca se me permitía olvidar que estaba allí por caridad. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. Lo peor no eran las tareas o las privaciones. Era la sensación constante de no pertenecer, de no ser querida, de estar ocupando un espacio que no me correspondía. Don Rodrigo sintió una oleada de ira hacia esas personas que habían tratado a una niña con tanta frialdad. Extendió su mano sobre la mesa y por primera vez tomó la de Marisol entre las suyas. «Aquí perteneces», dijo con firmeza. «Esta es tu casa ahora. Y aunque nuestro matrimonio comenzó como un arreglo, quiero que sepas que te respeto, te valoro y...» Dudó un instante, sorprendido por lo que estaba a punto de decir. «Y me alegro cada día de que estés aquí». Marisol lo miró con ojos brillantes, sin retirar su mano. «Yo también me alegro, Rodrigo», respondió en voz baja. «Más de lo que puedo expresar». Esa noche, cuando se despidieron en el pasillo, como ya era su costumbre, hubo un momento de tensión diferente entre ellos. Don Rodrigo, siguiendo un impulso que ni él mismo comprendía, se inclinó y besó la frente de Marisol con infinita ternura. «Descansa, Marisol», murmuró contra su piel. «Y gracias por el día de hoy». Ella cerró los ojos, absorbiendo la sensación de sus labios, el aroma de su colonia, la calidez de su cercanía. «Buenas noches, Rodrigo», respondió con la voz ligeramente temblorosa. Y cuando finalmente cada uno se retiró a su habitación, él al despacho, ella al dormitorio principal, ambos se llevaron consigo la certeza de que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran extraños unidos por un contrato. Eran dos personas que lenta pero inevitablemente estaban construyendo algo que ninguno había planeado, pero que ambos comenzaban a desear con una intensidad que los sorprendía. Los cambios en Valle Sereno no pasaron desapercibidos para nadie. La hacienda, que durante años había sido un lugar de orden severo y rutinas inmutables, comenzaba a transformarse sutilmente. El personal notaba la diferencia. La joven señora ya no era la figura tímida y asustada de las primeras semanas, sino una presencia cálida que consultaba sus opiniones, recordaba sus nombres y se preocupaba genuinamente por su bienestar. Don Rodrigo, siempre respetado pero también temido por su rigor, parecía más accesible, menos austero. Se le veía sonreír ocasionalmente, detenerse a conversar con los trabajadores e incluso, para asombro de todos, participar en las sesiones de lectura que Marisol organizaba cada tarde en la biblioteca para los niños de la hacienda. La rutina diaria había adquirido un nuevo ritmo, más armonioso. Las mañanas seguían siendo para el trabajo intenso en los campos, pero las tardes, especialmente después de las 4, cuando el calor comenzaba a ceder, se transformaban en momentos de encuentro y descubrimiento. Y veces, don Rodrigo y Marisol paseaban a caballo por los límites de la propiedad. Otras se sentaban en la terraza a tomar té mientras conversaban sobre los libros que ella estaba leyendo o los planes para mejorar las escuelas para los hijos de los trabajadores. Una idea que Marisol había sugerido tímidamente y que, para su sorpresa, don Rodrigo había recibido con entusiasmo. «Siempre pensé que deberíamos tener una escuela adecuada en Valle Sereno», había dicho él, «pero nunca encontré el tiempo o la energía para organizarlo». «Podríamos convertir la antigua bodega del sector este», sugirió Marisol, animada por su receptividad. «Está cerca de las casas de los trabajadores y es espaciosa».
Con algunas reformas sería perfecta. Y así, casi sin planearlo, habían iniciado otro proyecto conjunto. Don Rodrigo aportaba los recursos y el conocimiento práctico. Marisol, el entusiasmo y las ideas frescas. Trabajaban bien juntos, descubrieron ambos con sorpresa. Se complementaban de una manera que ninguno habría imaginado cuando se casaron apenas 2 meses atrás. Una tarde particularmente hermosa, decidieron caminar hasta el pequeño lago que se encontraba en los límites orientales de la propiedad. Era un lugar tranquilo, rodeado de sauces y con una vista espectacular de las montañas en la distancia. Marisol nunca había estado allí y quedó encantada con la belleza serena del lugar. «Es precioso», dijo, admirando el reflejo del cielo en las aguas calmas. «¿Vienes aquí a menudo?» Don Rodrigo negó con la cabeza. Hace años que no visitaba este lugar. Solía venir con Carmela cuando éramos recién casados. Después, supongo que las responsabilidades de la hacienda se interpusieron. Se sentaron bajo un sauce, disfrutando de la brisa fresca que agitaba las ramas sobre sus cabezas. Don Rodrigo había traído una canasta con fruta y pan recién horneado, y compartieron ese sencillo refrigerio mientras observaban el juego de luz en el agua. «¿Puedo preguntarte algo, Rodrigo?», dijo Marisol de repente. Él asintió curioso. «¿Crees que Carmela estaría molesta?» «¿Por mí? ¿Por los cambios en la hacienda?». La pregunta lo sorprendió. Nunca había considerado esa posibilidad. Reflexionó un momento, recordando a su primera esposa, su serenidad, su aceptación tranquila de la vida tal como venía. «No», respondió finalmente. Carmela no era una persona que se aferrara al pasado o a las posesiones. Era pragmática como yo. Creo que le habría alegrado ver la hacienda con nueva vida, especialmente la biblioteca y los niños. Siempre le gustaron los niños. Hizo una pausa pensativo. De hecho, creo que le habrías agradado. Tenía tu misma sensibilidad para percibir lo que los demás necesitaban. Marisol sonrió, conmovida por sus palabras. Había temido en secreto estar usurpando un lugar que no le correspondía, borrando la memoria de una mujer que había sido amada. Saber que don Rodrigo no lo veía así le quitaba un peso de los hombros. «Gracias por decir eso», murmuró. «A veces me preocupa estar cambiando demasiado las cosas». «El cambio era necesario», respondió él con sencillez. «Yo solo no me había dado cuenta hasta que llegaste». Se miraron por un largo momento, en un silencio cómplice que decía más que cualquier palabra. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonalidades doradas y rosadas que se reflejaban en el lago como un espejismo. «Es curioso», comentó don Rodrigo, rompiendo finalmente el silencio. «Cuando decidí volver a casarme, lo hice pensando en practicidades. Alguien que se ocupara de la casa, que trajera cierto orden. No esperaba...» Se detuvo, buscando las palabras adecuadas. «No esperaba encontrar una compañera», completó finalmente. «Alguien con quien realmente disfruto pasar tiempo». Marisol sintió un calor en el pecho ante esas palabras. Eran sencillas, sin adornos románticos, pero profundamente sinceras. Viniendo de un hombre como don Rodrigo, significaban mucho más que declaraciones grandilocuentes. «Yo tampoco lo esperaba», admitió ella. «Cuando mis tíos me dijeron sobre el matrimonio, pensé que estaba intercambiándolos por otro tipo de cárcel. Más grande, más lujosa, pero una cárcel al fin». Don Rodrigo la miró con sorpresa. «¿Y ahora?», preguntó, con una vulnerabilidad inusual en su voz. Marisol reflexionó un momento. «Ahora sé que estaba equivocada», respondió con suavidad. «Valle Sereno no es una cárcel, dudó buscando la palabra exacta, es un hogar. El primer hogar real que he tenido desde la muerte de mis padres». Sus ojos se humedecieron al decir esto, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de gratitud, de reconocimiento ante lo que había encontrado sin buscarlo. Don Rodrigo, movido por un impulso, extendió su mano y secó una lágrima que rodaba por la mejilla de Marisol. El contacto fue suave, reverente casi. «Me alegra que lo sientas así», dijo con voz ronca, «porque para mí también es diferente ahora. Antes era solo un lugar donde vivir y trabajar. Ahora es...». Su voz se quebró ligeramente,
sorprendiéndolo a él mismo. Carraspeó, intentando controlar una emoción que no estaba acostumbrado a sentir. Ahora también es un hogar para mí, concluyó. Y en ese momento, mientras el sol descendía lentamente tras las montañas y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, ocurrió la tercera reviravolta emocional de la historia. Marisol, con una valentía que nunca antes había sentido, decidió expresar lo que llevaba semanas gestándose en su corazón. «Rodrigo», dijo en voz baja, mirándolo directamente a los ojos, «nunca pensé que tendría un hogar propio. Creía que viviría siempre en casas ajenas, bajo reglas ajenas, y que la hacienda, a pesar de ser enorme y intimidante al principio, sería solo otro lugar donde sobrevivir». Hizo una pausa reuniendo coraje. «Pero ahora, cada rincón de Valle Sereno comienza a sentirse familiar, como si siempre hubiera pertenecido aquí». Sus mejillas se tiñeron de rubor, pero continuó. «No sé si algún día conseguiré ser esposa del modo que imaginan las personas, pero contigo me siento en paz». Don Rodrigo no respondió con palabras. Simplemente extendió su mano sobre la manta que habían extendido y tocó los dedos de ella, leve, sin exigencia, sin promesa. Y fue en ese toque, pequeño, silencioso, humano, que algo se reconstruyó entre ellos. Marisol entrelazó sus dedos con los de él, en un gesto tan íntimo como revolucionario para ambos. Permanecieron así, tomados de la mano, contemplando cómo la noche reclamaba el cielo y las estrellas aparecían una a una, como testigos silenciosos de ese momento que ninguno de los dos había planeado ni buscado, pero que ambos sabían, sin necesidad de decirlo, que cambiaría todo entre ellos. El camino de regreso a la hacienda lo hicieron en silencio, pero era un silencio diferente a cualquiera que hubieran compartido antes. Sus manos seguían unidas, como si ninguno quisiera romper el contacto que habían establecido. La luna iluminaba el sendero, proyectando sus sombras unidas sobre la tierra. Al llegar a la casa, el personal ya se había retirado, dejando solo unas lámparas encendidas en el corredor principal. Caminaron juntos hasta la puerta de la habitación de Marisol, donde cada noche se despedían. Pero esta vez, al llegar, ambos se detuvieron, conscientes de que algo había cambiado, de que el ritual de separación ya no parecía natural ni necesario. «Rodrigo», murmuró Marisol con la voz temblorosa pero decidida, «¿por qué sigues durmiendo en el despacho?». La pregunta, directa y valiente, flotó entre ellos como una invitación, una confesión, una promesa. Don Rodrigo la miró, sorprendido por su audacia, pero profundamente conmovido por la confianza que implicaba. «Porque quería que te sintieras segura», respondió con honestidad, «porque no quería presionarte». «Ya no me siento presionada», dijo ella sosteniendo su mirada, «y me siento más segura cuando estás cerca». Don Rodrigo sintió que su corazón, ese órgano que creía adormecido por años de soledad y disciplina, daba un vuelco en su pecho. «¿Estás segura, Marisol?», preguntó, necesitando confirmar que no estaba malinterpretando sus palabras. Ella asintió, con una sonrisa tímida pero decidida, completamente segura. Abrió la puerta de la habitación y sin soltar su mano lo guió adentro. La habitación estaba iluminada solo por la luz plateada de la luna que se filtraba por las cortinas entreabiertas. No hubo palabras, no eran necesarias. Sus labios se encontraron en un beso suave, tentativo al principio, luego más seguro. Un beso que hablaba de respeto mutuo, de confianza ganada día a día, de un sentimiento que había crecido lentamente, sin prisa, como crecen las cosas más duraderas. Y esa noche, por primera vez desde su boda, don Rodrigo y Marisol compartieron verdaderamente el lecho matrimonial. No hubo pasión desenfrenada ni arrebatos de lujuria. Hubo descubrimiento, ternura, la delicada danza de dos personas que están aprendiendo juntas el lenguaje del cuerpo, del afecto físico, de la intimidad verdadera. Para Marisol fue una revelación.
El cuerpo, que siempre había sido fuente de vergüenza y temor, se convertía en instrumento de placer y conexión. Para don Rodrigo fue un renacimiento. Después de años de austeridad emocional y física, redescubría la calidez del contacto humano, la belleza de compartir no solo el cuerpo, sino también la vulnerabilidad. Después, recostados uno junto al otro, con sus respiraciones acompasadas y sus cuerpos entrelazados, don Rodrigo acarició el cabello de Marisol con infinita ternura. ¿Estás bien?, preguntó en un susurro. Ella asintió, apoyando la cabeza en su pecho. Mejor que bien, murmuró. Me siento completa. Él sonrió en la penumbra, comprendiendo perfectamente lo que quería decir. Él también se sentía así, como si una parte de sí mismo, que había estado dormida durante años, finalmente despertara. Te quiero, Marisol, dijo, las palabras surgiendo de lo más profundo de su ser, sin planearlo. No pensé que volvería a sentir esto por nadie, pero te quiero. Ella levantó el rostro para mirarlo, con los ojos brillantes de emoción. Yo también te quiero, Rodrigo, respondió, con todo mi corazón. Se besaron nuevamente, sellando esa confesión mutua, ese reconocimiento de lo que había crecido entre ellos sin que lo buscaran. Y así, abrazados, se quedaron dormidos, no como dos extraños unidos por un contrato, sino como dos personas que habían encontrado en el lugar más inesperado aquello que ambos habían creído imposible, un amor verdadero. Basado no en la pasión fugaz, sino en el respeto, la confianza y la aceptación mutua. A la mañana siguiente, don Rodrigo despertó primero. Durante unos instantes observó a Marisol dormida a su lado, su rostro sereno, su respiración suave. Sentía una plenitud que no recordaba haber experimentado antes. Con cuidado de no despertarla, se levantó y fue hasta su escritorio. Tomó una hoja de papel y escribió una nota como las que solía dejarle cada mañana, pero esta vez diferente. Buenos días, mi querida Marisol. Estaré en los campos hasta el mediodía. Te espero para almorzar juntos. Con amor, Rodrigo. Dejó la nota en la almohada junto a ella y salió silenciosamente de la habitación. El día parecía más brillante, el aire más fresco. Incluso los trabajadores notaron que el patrón sonreía más de lo habitual mientras recorría los campos. Y en la casa grande de Valle Sereno, cuando Marisol despertó y encontró la nota, una sonrisa iluminó su rostro. Se levantó con una energía renovada, sintiéndose por primera vez en su vida completamente en casa, porque ahora sabía con absoluta certeza que Valle Sereno ya no era solo un lugar donde vivía. Era su hogar, su verdadero hogar. En los meses siguientes, la hacienda Valle Sereno floreció no solo en sus campos de cultivo, sino en cada rincón de la casa grande y en el espíritu de quienes la habitaban. La relación entre don Rodrigo y Marisol evolucionó con la naturalidad de lo que está destinado a ser, sin prisas, pero con la firmeza de las raíces que se afianzan en tierra fértil. No hubo pasión arrebatadora ni declaraciones súbitas, pero hubo presencia. Marisol pasó a sentarse a su lado en la mesa durante las comidas, a hacer preguntas, a contar pequeños fragmentos de su historia. Don Rodrigo, por su parte, abrió espacios para que ella decidiera. La decoración, el jardín, la cocina, el ritmo de la casa. La hacienda, poco a poco, dejó de ser un lugar funcional para convertirse en un hogar habitado por dos personas que aprendían, día a día, a construir juntos algo que ninguno había planeado buscar, un amor sereno y profundo, basado en el respeto mutuo. Una tarde de domingo, mientras tomaban el té en la terraza que daba al jardín principal, Lucía llegó de visita. No había estado en la hacienda desde aquel breve y tenso encuentro en el camino, meses atrás. Su sorpresa fue evidente al ver los cambios en Valle Sereno. El jardín, antes austero y funcional, ahora mostraba nuevas flores y senderos. La casa, siempre impecable pero fría, tenía ahora pequeños detalles que la hacían más acogedora.
Y sobre todo su padre, sentado junto a su joven esposa, parecía un hombre distinto. Había un brillo en sus ojos que Lucía no recordaba haber visto nunca. Una relajación en su postura que contrastaba con la rigidez habitual. «Lucía, qué alegría verte», la saludó don Rodrigo levantándose para abrazarla. «No te esperábamos hoy. Pasaba por la zona y decidí visitar», respondió ella, aceptando el abrazo con cierta reserva. Sus ojos se posaron en Marisol, que se había puesto de pie y la saludaba con una sonrisa genuina. «Señora», dijo Lucía con un tono más respetuoso que el de su último encuentro. «Lucía, por favor, llámame Marisol», respondió ella con calidez. «Al fin y al cabo somos familia». Don Rodrigo observaba el intercambio con cierta tensión. La relación entre su hija y su esposa era importante para él, y hasta ahora había sido, como mínimo, distante. Lucía tomó asiento con ellos, y Dolores, el ama de llaves, trajo inmediatamente una taza adicional y más pastelillos. La conversación fluyó con cierta rigidez inicial, principalmente sobre temas seguros, el clima, las últimas noticias del pueblo, los conocidos en común. Pero a medida que avanzaba la tarde, y especialmente después de que don Rodrigo fuera llamado para atender brevemente un asunto con el capataz, dejándolas a solas, algo cambió en la dinámica entre las dos mujeres. «La hacienda se ve diferente», comentó Lucía mirando alrededor. «Nunca la había visto así. Espero que los cambios sean de tu agrado», respondió Marisol con sinceridad. «He intentado respetar la esencia de Valle Sereno, solo suavizarla un poco». Lucía la observó con curiosidad. «Mi padre también se ve diferente», dijo finalmente. «Parece feliz». No había acusación en su voz, solo genuina sorpresa. «Creo que lo es», respondió Marisol con sencillez. «Ambos lo somos». Lucía asintió lentamente, procesando esa información. «Debo confesar que cuando supe de este matrimonio, pensé que era una locura. Un arreglo conveniente para los tíos que querían deshacerse de una sobrina y para mi padre que buscaba a alguien que cuidara de la casa». Su franqueza era casi brutal, pero Marisol no se ofendió. Entendía perfectamente la perspectiva de Lucía. «No te culpo por pensar así», dijo. «En cierto modo tenías razón. Así comenzó todo. Pero las personas pueden sorprenderte, Lucía, a veces incluso a ellas mismas». Lucía la miró con renovado interés. Había esperado encontrar a una joven oportunista, quizás calculadora, aprovechándose de la soledad de un hombre mayor. En cambio, veía a una mujer tranquila, segura de sí misma pero sin arrogancia, que hablaba con una sinceridad desarmante. «¿Realmente quieres a mi padre?», preguntó directamente. «¿O solo estás agradecida por haberte sacado de la casa de tus tíos?». Marisol no se ofendió por la pregunta. Entendía perfectamente la preocupación de una hija por su padre. «Lo quiero», respondió con simplicidad. «No fue inmediato ni lo esperaba, pero lo quiero, Lucía, por quien es un hombre justo, honesto, capaz de cambiar y adaptarse incluso a su edad, capaz de dar una oportunidad a alguien como yo, que llegó aquí sin nada más que miedo y confusión». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Tu padre me dio espacio para descubrir quién soy, para tener voz propia. Es el regalo más valioso que nadie me ha dado jamás. Y sí, estoy agradecida por eso. Pero el agradecimiento no es lo mismo que el amor. El amor llegó después, poco a poco, día a día». Lucía guardó silencio, sorprendida por la elocuencia y la transparencia de Marisol. No era lo que había esperado. Finalmente sonrió levemente. «Creo que te juzgué mal», admitió. «Y me alegro. Mi padre merece ser feliz después de tantos años de soledad». «Todos lo merecemos», respondió Marisol. Y en ese intercambio sencillo se estableció un nuevo entendimiento entre las dos mujeres. No serían amigas íntimas de inmediato, pero había un respeto mutuo que antes no existía, un reconocimiento de que ambas querían lo mejor para don Rodrigo. Cuando él regresó, encontró a su hija y a su esposa conversando con más naturalidad, incluso riendo ocasionalmente. La tensión que siempre había sentido ante la idea de que estuvieran juntas se disipó, reemplazada por una sensación de completitud, como si las piezas de su vida finalmente
encajaran en su lugar. La visita de Lucía se extendió hasta la cena, y cuando finalmente se despidió, prometió regresar pronto. Abrazó a su padre con el afecto de siempre, y para sorpresa de todos, también abrazó brevemente a Marisol. «Cuida de él», le dijo en voz baja. «Lo haré», prometió Marisol. «Y tú ven a visitarnos más a menudo. Esta sigue siendo tu casa también». Don Rodrigo observó el intercambio con emoción contenida. Era más de lo que había esperado, mucho más. Esa noche, cuando él y Marisol se retiraron a su habitación, que ahora compartían sin reservas, ella notó que él estaba especialmente pensativo. «¿En qué piensas?», preguntó mientras se cepillaba el cabello frente al espejo. Don Rodrigo, ya en la cama, la observaba con una mezcla de ternura y admiración. «En lo mucho que has cambiado mi vida», respondió con sinceridad. «En cómo llegaste aquí hace apenas unos meses, y ahora no puedo imaginar Valle Sereno sin ti». Ella dejó el cepillo y se acercó a él, sentándose en el borde de la cama. «Yo tampoco puedo imaginar mi vida sin este lugar, sin ti». Se miraron en silencio, la luz de la lámpara proyectando sombras suaves sobre sus rostros. «A veces me pregunto qué habría sido de mí si no hubiéramos concertado este matrimonio», continuó ella. «Probablemente seguiría en casa de mis tíos, o me habrían casado con algún otro hombre, quizás menos comprensivo que tú». Don Rodrigo tomó su mano, acariciando sus dedos con suavidad. «El destino tiene caminos extraños», dijo. «Cuando decidí casarme contigo, solo buscaba una compañía discreta para mis últimos años, alguien que trajera cierto orden a la casa. No esperaba». «¿Qué?», lo animó ella cuando se interrumpió. «No esperaba volver a sentir», completó él. «No esperaba que mi corazón, que creía adormecido para siempre, volviera a latir con tanta fuerza». Marisol se inclinó y lo besó suavemente en los labios. «El mío nunca había latido así», confesó. «Nunca supe que era posible sentir tanto por alguien». Se recostó junto a él, apoyando la cabeza en su pecho, escuchando los latidos de ese corazón que ahora le pertenecía. «¿Crees que siempre será así?», preguntó con una vulnerabilidad que raras veces mostraba ya. Don Rodrigo acarició su cabello con ternura. «Creo que será mejor», respondió. «Porque esto que tenemos, Marisol, no es una pasión de juventud que arde rápido y se apaga. Es algo que construimos día a día, con paciencia, con respeto, con la sabiduría de quienes han conocido la soledad y por eso valoran la compañía verdadera». Ella asintió, comprendiendo perfectamente lo que quería decir. Lo que compartían era un amor maduro, reflexivo, que había nacido no de un arrebato, sino de un reconocimiento mutuo, de dos almas que sin buscarse se habían encontrado en el momento exacto en que estaban listas para reconocerse. Una semana después, Valle Sereno vivió un día histórico, la inauguración de la escuela para los hijos de los trabajadores. El proyecto, que había comenzado como una sugerencia tímida de Marisol, se había convertido en realidad gracias al apoyo entusiasta de don Rodrigo. La antigua bodega del sector este había sido completamente renovada. Pisos nuevos, ventanas amplias que dejaban entrar la luz, pupitres fabricados por el carpintero de la hacienda, una pequeña biblioteca con libros donados por la colección personal de los Montero. El día de la inauguración, toda la hacienda se reunió para celebrar. Los niños, vestidos con sus mejores ropas, miraban asombrados el edificio que sería su escuela. Los padres, muchos de los cuales nunca habían tenido acceso a la educación, no podían ocultar su emoción y gratitud. Don Rodrigo y Marisol, de pie frente a la entrada, cortaron juntos el listón que simbolizaba la apertura. «Hoy es un día importante para Valle Sereno», dijo don Rodrigo en su breve discurso. «Esta escuela representa el futuro de nuestra comunidad, porque una hacienda no es solo tierras y cosechas, es sobre todo las personas que la hacen posible con su trabajo. Y el mejor agradecimiento que podemos ofrecerles es la oportunidad de un futuro mejor para sus hijos». Marisol, a su lado, no podía contener las lágrimas de emoción.
Este proyecto simbolizaba todo lo que habían construido juntos, no solo un matrimonio inesperadamente feliz, sino una visión compartida de cómo Valle Sereno podía ser mejor para todos. Después de la ceremonia, mientras los niños exploraban entusiasmados su nueva escuela y los adultos disfrutaban de la comida preparada para la celebración, don Rodrigo tomó a Marisol de la mano y la llevó un poco aparte, hacia un pequeño huerto de naranjos que ofrecía cierta privacidad. «Tengo algo para ti», dijo, sacando del bolsillo una pequeña caja de terciopelo azul. Marisol lo miró con sorpresa. No era su cumpleaños ni ninguna fecha especial que ella recordara. Don Rodrigo abrió la caja revelando un anillo de oro con una pequeña esmeralda. «Este anillo perteneció a mi abuela», explicó. «Ha pasado por generaciones en la familia Montero y ahora quiero que sea tuyo». Marisol miró el anillo confundida. «Pero ya me diste un anillo cuando nos casamos», dijo, refiriéndose a la sencilla alianza de oro que llevaba desde su boda. «Ese fue un anillo de compromiso formal, parte de un contrato», respondió don Rodrigo. «Este es diferente. Este es mi corazón, Marisol. Es mi manera de decirte que, aunque nuestro matrimonio comenzó como un arreglo, ahora es mi elección, libre y consciente. Te elijo a ti, no por conveniencia, no por practicidad, sino porque te quiero, porque mi vida es mejor, más plena y más feliz contigo a mi lado». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Marisol mientras don Rodrigo deslizaba el anillo en su dedo. «También te elijo a ti», respondió ella, con la voz quebrada por la emoción. «Cada día, cada momento, te elijo a ti, Rodrigo». Se besaron bajo la sombra de los naranjos, sellando esa promesa renovada, ese compromiso que ahora nacía del corazón y no de un contrato. Y así, en Valle Sereno, donde una vez el silencio había sido tan común como el sonido de los cascos sobre la tierra y el polvo se elevaba con el viento como si cargara secretos antiguos, florecía ahora un amor que nadie había planeado, que nadie había buscado, pero que había encontrado terreno fértil en dos corazones dispuestos a aprender juntos, a existir sin miedo. Un año después de la boda de don Rodrigo y Marisol, Valle Sereno recibió la noticia que coronaba su felicidad: la llegada de un nuevo heredero. El embarazo de Marisol fue recibido con alegría no solo por la pareja, sino por toda la hacienda. Lucía, que ahora visitaba regularmente y había establecido una relación cordial con su madrastra, se mostró entusiasmada ante la idea de tener un hermano o hermana. Los preparativos para la llegada del bebé ocuparon a todos. Don Rodrigo, a sus 53 años, mostraba una emoción que sorprendía a quienes lo conocían desde siempre. La habitación contigua a la principal fue transformada en un hermoso cuarto infantil con una cuna tallada a mano por el mejor carpintero de la región. Marisol, radiante en su embarazo, dividía su tiempo entre supervisar la escuela, que ya contaba con más de 30 alumnos, y prepararse para la maternidad que tanto había deseado. Una tarde, mientras tejía un pequeño gorro para el bebé, sentada en la biblioteca que había sido el inicio de su transformación en Valle Sereno, don Rodrigo entró silenciosamente y se sentó frente a ella. «¿Sabes qué estaba pensando?», dijo, observándola con ternura. Ella levantó la mirada sonriendo. ¿Qué? «En lo afortunados que somos, en cómo la vida nos trajo por caminos inesperados exactamente a donde debíamos estar». Marisol dejó su tejido a un lado y extendió su mano hacia él, quien la tomó inmediatamente. «A veces pienso en aquella primera noche», dijo ella recordando, «en cómo temblaba de miedo, en cómo tú te alejaste respetando mi temor. Ese fue el primer momento en que supe que eras diferente, que quizás, solo quizás, este matrimonio podría ser algo más que una cárcel dorada». Don Rodrigo asintió, también recordando, «Y yo supe en ese instante que eras mucho más de lo que parecías, no solo una joven asustada, sino un alma fuerte que solo necesitaba espacio para florecer». Se quedaron en silencio un momento,
sus manos unidas, sus miradas conectadas en un entendimiento que iba más allá de las palabras. El bebé se movió dentro de Marisol, como si quisiera participar en ese momento de conexión. Ella llevó la mano de don Rodrigo a su vientre, permitiéndole sentir el movimiento de su hijo. «Nuestra familia», murmuró él con reverencia. «Nuestra familia», confirmó ella. «Construida no por obligación, sino por elección, por amor». Y así, en la hacienda Valle Sereno, donde una vez el silencio y la soledad habían reinado, ahora florecía una nueva vida, un nuevo comienzo, una familia unida no por convencionalismos o expectativas sociales, sino por ese sentimiento profundo y transformador que había nacido entre dos personas que, sin buscarse, se habían encontrado y habían aprendido, juntos a amar sin miedo. Porque allí, en esa unión iniciada sin amor, había nacido algo más profundo que la pasión, el respeto mutuo entre dos corazones que aprendieron, paso a paso, día a día, a construir una felicidad que ninguno de los dos había creído posible, pero que ahora, como el sol que iluminaba los campos de Valle Sereno cada mañana, brillaba con una luz cálida y constante, prometiendo un futuro lleno de esperanza y amor verdadero. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Rodrigo y Marisol los haya conmovido. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una lista especial con historias igualmente cautivadoras de amores que nacen en las circunstancias más inesperadas. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y del amor. ¿Les gustaría conocer más sobre la vida en las haciendas mexicanas o preferirían aventurarse en nuevos paisajes románticos? Los esperamos en los comentarios para que nos compartan sus pensamientos y sugerencias para futuras historias.